Bien, vamos a revisar el dos aparatos reproductor masculino. Entonces, bueno, el aparato reproductor está compuesto por los órganos internos y los externos, ¿sí? En el hombre casi todos son externos. Esto es importante por dos. Uno, porque bueno, se ocupa que el palo esté por fuera para realizar la fecundación, y los testículos necesitan estar también por fuera de la cavidad pélvica por cuestión de temperatura, ¿sí? Necesitan estar 1 grado por debajo de la temperatura corporal. Por alguna razón, a esta temperatura se desarrollan mejor los espermatozoides. Cuando los niños nacen, ¿sí? Durante poco tiempo antes del nacimiento, los testículos descienden, o sea, crecen durante el desarrollo embrionario, crecen en la cavidad abdominal y luego descienden hasta la cavidad escrotal. Hay ocasiones en que a los niños no les descienden, o sea, a lo mejor les ha tocado saber de algún sobrinito, algún hermanito que no les descendieron sus testículos. A veces descienden durante los primeros días, semanas, y a veces hay que intervenirlos para descenderlos. ¿Qué pasa si los testículos se quedan en la cavidad abdominal? Bueno, lo que va a pasar es que esa persona va a ser infértil, ¿sí? Literal, es como si los testículos se quemaran dentro de la cavidad abdominal, entonces no se desarrollan y puede ser un problema, precisamente porque no va a haber producción hormonal. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener aquí los túbulos seminíferos, ¿sí? Si hacemos un corte, y bueno, este es el epidídimo. Aquí confluyen todos los tubos deferentes, ¿sí? Y de aquí ya sale lo que es el conducto deferente mayor, que es el que va a llevar a los espermatozoides. Los espermatozoides, una vez maduros, de hecho este conducto es el que se corta durante la vasectomía, ¿sí? Maestra, y está muy enrollado, ¿no? Bueno, es que son tubulitos que están así como enmarañados y que pero es una confluyen en sola un solo vía. tubo. Ah, ok. Confluyen en un solo tubo. Bueno, cuando se hace la vasectomía, ya los hombres se vuelven light, porque endulzan pero no engordan. Entonces, el conducto deferente, si recorre todo esto, pasa por un costado de o sea, cada conducto pasa por un costado de la vejiga, ¿sí? Y confluye en la próstata. La próstata se encuentra por debajo de la vejiga, en la primera porción de la uretra, ¿sí? Y la próstata tiene un par de conductos que son las vesículas seminales. Las vesículas seminales, junto con lo que viene aquí con el cordón espermático, con el conducto deferente, es lo que conocemos como semen, ¿sí? No crean todo lo que dicen por ahí. Hubo por ahí, no sé si fue un cura que dijo que el semen tenía propiedades así como mágicas y le daba a dar ganas de lavar y planchar. No se crea. Sí. Puede llegar durante la etapa de climaterio, puede llegar a haber una disminución, ¿sí? Pero que tenemos así como constado natural. Al contrario. Entonces, ¿el semen no son los espermas? ¿O es como la combinación? El semen contiene a los espermas, ¿sí? El semen contiene a los espermas. Pero no, es un líquido. Es el vehículo. Es alto en fructosa, ¿sí? El semen es alto en fructosa, que es lo que necesitan las mitocondrias, que usan las mitocondrias para producir ATP, ¿sí? Entonces, pues es el vehículo no solamente de transporte, sino el que tiene el combustible. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Vamos a tener lo que es
tejido eréctil que está compuesto por los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son los que se hinchan de sangre, se llenan de sangre para poder producir la erección. ¿Sí? Pásame la que sigue, por favor. Okay. Bien, vamos a tener, decía, hablábamos de las células de Leydig y de las de Sertoli. ¿Sí? Aquí están. Las células de Sertoli que están. Aquí están los túbulos seminíferos. Y aquí están los espermatogonios. Los espermatogonios son las células que van a dar lugar a los espermatozoides. ¿Sí? Van a tener sus divisiones meióticas. Pasa a la que sigue, por favor. ¿A la que sigue? Creo que estamos en el final, ¿verdad? Bueno, ahorita va a aparecer. ¿En dónde estaban las células de Sertoli? Aquí están, miren. ¿Pero en qué parte de...? En los túbulos seminíferos. Ahora sí, bueno, la que sigue. Bien, aquí están este es un corte transversal de un pene. Están los cuerpos cavernosos, ¿sí? La uretra pasa por debajo y entre los folículos cavernosos. Y esto es, este es vemos el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso rodea la uretra. ¿Sí? Entonces, lo que produce la erección es el llenado de sangre de los cuerpos cavernosos. Por eso les decía que los fumadores podían llegar a tener problemas de erección precisamente porque pierden vascularidad. ¿Sí? El consumo de tabaco produce problemas de microvascularidad. ¿Sí? Bien. La que sigue. Bueno, esto es rápido. Esto es el espermatozoide. Aquí está cabeza, cuello y cola. En el cuello se encuentran las mitocondrias, que es lo que le da la movilidad al espermatozoide. Vamos a tener lo que es dentro va a estar el núcleo, que es el que lleva el ADN, y vamos a tener el acrosoma. El acrosoma, decíamos que es el aparato de Golgi modificado, que contiene varias enzimas, tipo de proteasa, hidrolasas también, que son las que van a derretir literalmente la corona radiada y varias de las otras capas que tiene el folículo, el óvulo, para poder realizar la fertilización. ¿Sí? Bueno, esto es miren, esto es lo que contiene el semen, ¿sí? Fructosa, vitamina B, C y E, electrolitos, ¿sí? Y bueno, ahí está. El pH es de 7.5, es ligeramente alcalino. ¿Sí? Es aproximadamente de 2 a 6 mililitros, de volumen, y hay entre 20 y 200 millones de espermatozoides por eyaculación. Gracias, por favor. Bien, por debajo de 20 millones, de esos 20 millones, se considera una persona infértil. ¿Sí? Bien. Bueno, aparece entre los 9 y los 14 años. Y bueno, el primer signo es el crecimiento de los testículos, que contiene los túbulos seminíferos y las células de Leydig. Entonces, aquí se van a producir los andrógenos, y los andrógenos decíamos que son los responsables, principalmente la testosterona, son los responsables de la aparición de las características sexuales secundarias. ¿Sí? Bien. Vamos a tener por ahí una combinación entre la actividad de las células de Leydig y las de Sertoli. Entonces, en las células de Leydig, con el uso de la LH, ¿sí? La LH, la hormona luteinizante, la versión dextro de la LH va a estimular la producción de testosterona a partir de colesterol. Y en las células de Sertoli, con la estimulación de la FSH, también se va a producir hormonas de crecimiento, ¿sí? Y lo que es en combinación con la testosterona a producir se me fue el nombre de
luego se lo digo. Bien, y va a estimular el desarrollo de los espermatozoides. Es decir, las células de Leydig producen la testosterona que se dedican a hacer todos los demás cambios, y las de Sertoli son las que van a estimular la evolución de las espermatogonos a espermatozoides. ¿Sí? Okay, aquí está. Pues este es el eje, muchachos, de las gónadas para el caso de los hombres. Nos vamos a tener que aquí vamos a tener a la hormona liberadora de gonadotropinas, igual en las mujeres. Va hacia la hipófisis, donde se va a producir hormona luteinizante que va a estimular a las células de Leydig para producir andrógenos o testosterona. Y las células de Leydig, las células de Sertoli, estimuladas por la FSH, va a estimular la espermatogénesis, y de aquí se va a liberar parte de la testosterona, va a ser liberada a partir de aquí, miren, también junto con esta, y va a producir estrógenos por aromatización. Por eso les decía que cuando hay baja de la producción de testosterona por parte de las células de Leydig, vamos a tener un cambio en la relación de estrógenos y andrógenos. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes, decíamos que los pacientes alcohólicos teníamos una baja en la testosterona, y el cambio en la relación de testosterona y de estradiol nos produce la feminización. ¿Sí? Así. Así. Okay. Entonces, esta es una versión más simplificada de la síntesis de la testosterona. Entonces, a partir del colesterol se produce la androstenediona, ¿sí? Esto se da en las adrenales. De aquí se produce la testosterona en los testículos, ¿sí? La 5-alfa reductasa es la hormona que les decía, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de la testosterona, es la que produce la calvicie, el aumento de la próstata, ¿sí? Todo eso que ya platicamos. ¿Claro? ¿Sí? Y aquí están los ciclos. Les decía que los hombres también tenemos ciclos, pero son macrociclos, ¿sí? Entonces, durante el primer trimestre de la gestación, se produce un incremento de la testosterona, y este es importante porque este es el que produce la virilización, ¿sí? Obviamente, a nivel genético, tenemos XX para las mujeres y tenemos XY. Por cierto, no lo habíamos mencionado tal vez, pero es el espermatozoide el que decide el sexo del bebé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a ser X en el par 23 y el hombre va a ser X o Y. Entonces, los espermatozoides son los que deciden finalmente si es niño o niña. Entonces, todas las mujeres de Enrique VIII murieron en vano. ¿Quién se sabe la historia de Enrique VIII? ¿No? Hizo dos cosas interesantes en su vida. Uno, creó la iglesia anglicana para poderse divorciar. ¿Es en serio? Sí. Y tuvo varias esposas porque ninguna le daba varones. Ana Boleña, que fue la ¿dónde? No, creo que fue la segunda esposa. La primera esposa se me fue bueno, ella estuvo reclusa toda su vida, y el resto de las esposas decapitadas, porque no le daban un único varón, pues, que le daban, cuando el de la culpa era él. En fin, bien. Entonces se presenta el primer pico durante el primer trimestre de la gestación, y esto permite, decía yo, entonces morfológicamente los órganos sexuales son de apariencia femenina tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? De hecho tenemos por ahí estructuras, no voy a entrar en detalles con eso, pero tenemos estructuras, nacemos con la capacidad de ser hombres o mujeres, los dos, y después
depende del estímulo hormonal, se hace en hombres o se hace en mujeres. Claro, que la presencia del cromosoma X, digo Y, es el que produce esto, ¿sí? Entonces, el aumento de la testosterona en el primer trimestre produce la virilización, ¿sí? Produce la virilización del embrión y luego tenemos un pico durante el primer año y de ahí permanece silente, es decir, calladita, hasta que después de los 10 años comienza la elevación, ¿sí? Alcanza su pico máximo alrededor de los 40 y de ahí comienza la caída. Pero maestro, ¿elevación de qué? ¿Mande? No estoy entendiendo, ¿elevación de qué? De la testosterona. Ah, ok. Mira, aquí está testosterona plasmática. ¿Sí? Entonces, después de los 80, y miren, lo que me preguntaban de la producción espermática. La producción espermática se mantiene prácticamente toda su vida adulta. Después de los 70 es cuando ya comienza a decaer realmente, ¿sí? Es decir, Trump podría tener otro hijo. Digo, tiene una esposa joven. ¿La que sigue? Okay. Bien. Bueno, estos son. Vamos a entrar aquí en detalle. ¿La que sigue? Bien, aquí está cómo se va. La espermatozoide se va convirtiendo en espermatozoides, ¿sí? Entonces provienen de una célula primordial y del nacimiento a la pubertad surgen las espermatogonias y a partir de ahí va a pasar por varios ciclos, ¿sí? Aquí es donde se van a dar los procesos de meiosis 1 y 2 y de una sola espermatogonia tenemos 4, ¿sí? De los cuales 2 van a ser X y 2 van a ser Y, ¿sí? En el caso de las mujeres, más triste. Vamos a ver. Porque son menos células. Y esta producción, como vimos en la gráfica, esta producción es a lo largo de toda la vida, ¿sí? 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 Ok. En el desarrollo fetal, esto es lo que decía sobre la virilización. El aumento de la testosterona forma lo que es el pene y el escroto. Si tenemos ausencia de testosterona, vamos a tener clítoris y vagina, ¿sí? Entonces podemos tener, a veces cuando no hay una suficiente producción de testosterona podemos llegar a tener un falso hermafrodismo, ¿sí? Son casos muy contados y muy raros, pero no hay hermafroditas verdaderos, eso es una realidad. Son falso hermafrodismo. ¿Por qué? Porque en el caso de las niñas, que también si tenemos un pico hormonal de testosterona durante el primer desarrollo, vamos a tener virilización, ¿sí? Entonces podemos tener un clítoris gigante, ¿sí? Que parezca un micropene, ¿sí? O podemos llegar a tener inclusive fusión de labios mayores. De hecho, las estructuras embrionarias de los labios mayores son las mismas que las del escroto. En otras palabras, el escroto, que es la bolsa esta de piel donde se almacenan los testículos, no son otra cosa que labios mayores, es una vagina cerrada, pues, ¿sí? Fusionados. Son las mismas estructuras. Lo mismo que el glande del pene es el clítoris, ¿sí? Y para los hombres no es un mito, sí existe. Busquen, ¿no? De hecho, el clítoris tiene unos cuerpos cavernosos primitivos, ¿sí? Que se pueden también, que se llenan de sangre, entonces hay mini erecciones. En el caso de las chicas puede haber mini erecciones. Sí, es en serio, no estoy bromeando. La que sigue, ¿no? Bien, la que sigue. Regresa. Pero si el esperma ya lleva a que va a ser
No, o sea, mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cariotipo sigue siendo X o Y. Morfológicamente puede haber cambios. ¿Sí? Puede haber cambios. Maestro, entonces la homosexualidad puede ser de nacimiento. Bien, es un tema ríspido. No quiero abundar mucho en el tema porque pues, come la clase. Hay mucho que no se sabe, ¿sí? Actualmente las teorías de género y todo eso dicen que se nace siendo homosexual, aunque el género se desarrolla posterior al nacimiento, ¿sí? Hay un fuerte componente ambiental, de hecho, pero sí hay una cuestión biológica de fondo, ¿sí? Y cuando hablo de cuestión biológica hablo de cosas que todavía se están estudiando a nivel cerebral, ¿sí? Puede haber, hay cuestiones, miren, les voy a platicar de un experimento que hicieron en moscas, pero finalmente en moscas drosófilas. Las moscas drosófilas son las mosquitas de la fruta, esas que se juntan cuando la fruta se empieza a podrir. En esas moscas se han hecho muchos estudios de genes que compartimos, humanos y moscas, ¿sí? Entonces, en esas moscas hicieron un experimento, no recuerdo ahorita el nombre del gen, pero cuando silenciaban ese gen, ¿sí? Cuando silenciaban ese gen, que de hecho estaban buscando la contraparte, bueno, cuando silenciaban ese gen, las moscas machos empezaban a perseguir, en vez de perseguir a las moscas hembras, empezaban a perseguir a las hembras machos, a las moscas machos, ¿sí? O sea, empezaban a manifestar un comportamiento homosexual. Entonces, y bueno, la homosexualidad está presente en prácticamente todas las especies animales. Entonces, antinatural no es. Antinatural no es. Porque luego ¿Mande? yo he visto al perrito de una amiga que tiene, las dos son hembras, y hay una que se le sube a la otra, no sé por qué, pero siempre pasa. Después de que le quitan al perrito, Ajá. La más chiquita es la que se le sube la... Sí, puede haber montas de ese tipo. Sí, de hecho, sí, en los primates, por ejemplo, es común. Por ejemplo, en los grupos de primates, estoy hablando de gorilas o de chimpancés, normalmente hay un macho alfa, ¿sí? Los machos beta, a veces se someten, adoptan posturas para que los monte el macho alfa, ¿sí? Y es parte de una cuestión ahí de tipos, pues, es de tipo social, creemos que es de tipo social, pero en fin, el punto es de que está presente en prácticamente todas las especies. Entonces, les digo, antinatural no es. A ver, entonces decíamos que las funciones de la dihidrotestosterona, que dijimos que era el metabolito activo, está el desarrollo embrionario, ¿sí? Está el crecimiento del escroto del vello sexual. Miren, esto es durante la etapa fetal. Durante la pubertad, pues es el crecimiento del escroto, es el crecimiento de la próstata. Por eso, después de los 40, la próstata empieza a hacerse gigante, porque continúa el estímulo. El vello púbico y las glándulas sebáceas. Por eso empezamos a oler diferente durante la pubertad. Les decía yo que da el olor característico. Y pues la secreción prostática. Las características sexuales secundarias, ¿sí? Primarias y secundarias. Entonces, la distribución del vello. El vello púbico tiene una distribución. En el caso de los varones es de tipo romboica. Es decir, que el vello púbico puede llegar hasta el ombligo. O sea, es el triangulito hacia abajo, hacia la pelvis, o hacia la entrepierna, y es el triangulito hacia arriba, hacia el ombligo, ¿sí? Sí. ¿qué función tiene? El vello púbico
como la mayoría del cabello en nuestro cuerpo, es por protección. ¿Sí? Claro que como cualquier cuestión cultural, a veces hemos prescindido de eso, porque pues tenemos ya otras costumbres de higiene que no tenían el ancestro. Pero mira, en gusto se rompen géneros, corazones ajenos. ¿Qué perdón? ¿Es malo rasurarse? No es que sea malo, hay que tener cuidado. O sea, Hay que tener cuidado porque se puede infectar. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Bueno, en el caso de la voz va a haber una hipertrofia. Hablamos de que se engrosan las cuerdas vocales y eso cambia el timbre de la voz. Digo, algunos no tuvieron la suerte de tener una voz. En el caso de la piel, bueno, la piel se hace más gruesa, ¿sí? Incrementa la rugosidad de los tejidos sebáceos, cutáneos y la producción de aceites, la de grasa. Y el desarrollo muscular. ¿Sí? El desarrollo muscular. La testosterona es la que se encarga del desarrollo muscular. ¿Sí? Bien. Crecimiento de los huesos, ¿sí? Retención de calcio, inhibición de la osteoclasia. ¿Se acuerdan que hablábamos? Salud. ¿Se acuerdan que hablábamos de la actividad osteoclástica y osteoblástica y que se mantiene en equilibrio? Bueno, la testosterona se encarga de inhibir la producción de osteoclastos. Por eso es más común que en las mujeres aparezca, es más común en las mujeres que en los hombres la osteoporosis, ¿sí? Porque no hay suficiente testosterona. Bien. Incrementa las células, los eritrocitos a través de la estimulación de la eritropoyetina y estimula la reabsorción de sodio y agua en el riñón, ¿sí? ¿Sí? Incrementa los niveles de LDL y decremento del HDL. Por eso los hombres nos infartamos más. Por eso las mujeres, ¿sí? Por eso viven más años también. Claro que una vez pasado la menopausia, pues vamos a tener ya el mismo riesgo, ¿sí? Aunque pues como tienen años de ventaja de producción estrogénica, de factor productor de los estrógenos, pues por eso duran más, ¿sí? Bueno, ¿sigue? Maestro. Sí. En las características sexuales secundarias que ahorita las comentó, es donde dijo que también los responsables son los andrógenos, ¿no? Sí. Y los andrógenos, o sea, ¿cómo es su relación con la testosterona? La testosterona es un andrógeno. Es un andrógeno. Sí. Es el principal andrógeno, sí. Hablaba sobre el engrosamiento de voz, por ejemplo, a una persona que es, ¿cómo se dice? Que se cambia de sexo, ¿cómo se dice? ¿Transexual? Sí, un transexual. Un transexual. Por ejemplo, las mujeres si consumen testosterona les puede cambiar. Oh, sí. ¿Sí? Sí, sí. Recordemos pues que las personas transexuales pueden ir hacia un lado o hacia otro, así es. Puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. ¿Sí? Y para hacer, digo, no es lo mismo transvesti que transgénero, ¿sí? Transexual. En el caso del transvesti nada más se viste, ¿sí? En el caso del transexual hace un cambio completo que puede ser, bueno, además de que puede haber una ¿cómo se llama? Una cirugía, ¿sí? Para cambio de sexo. Vamos a tener también, o sea, tiene que ir acompañado de un tratamiento hormonal. Solo que es un tratamiento hormonal pues de por vida, ¿no? Hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero es de La chica danesa. Antonio Banderas. ¿Antonio Banderas? Sí, pero está loco, o sea, es que un muchacho viola a su hija
Entonces lo secuestra y lo convierte en mujer a él. No la he visto. No, está. No lo he visto, padre. pero voy a checar. ¿Mande? No recuerdo su nombre, pero es del la espada, todo eso. Sí. Entonces, si un Ahorita hombre ¿Le sale barro? consume, por ejemplo, medicamentos para poder volverse mujer, ¿la voz cambiaría en el hombre o seguiría igual? No sé. Sí cambia, ¿eh? ¿Sí cambia? Sí cambia. Miren, hubo por ahí también, otra vez de Nat Geo, hubo por ahí el caso, lo anunciaron, digo, el título es sumamente amarillista, ¿sí? Hablaban del primer hombre embarazado. El primer hombre embarazado, entonces era un hombre transgénero, ¿sí? Al que le habían extirpado las mamas. Me parece que no le hicieron construcción de pene, pero ¿mande? Sí, transgénero. Bueno, es que es sigue conservando los genitales biológicos. Ajá. Y un transexual se los cambia. Sí, no estoy seguro si le habían construido un pene o algo así, pero también pasa. Pero el punto es de que conservaba sus genitales internos, o sea, conservaba todavía su matriz y sus óvulos. Entonces, pues, le hicieron inseminación y se embarazó. Entonces, pues se ve curiosillo porque no tiene pechos y está barbón y está con la pancilla, ¿no? Pues en realidad, bueno, biológicamente es una mujer. ¿Dónde? Hay una película, digo, es película, es ficción y es comedia. ¿Sí? Hay una película que se llama Junior, que hizo Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Malita. Pero en esa película si se embaraza, pues, pero le colocan el embrión, se lo colocan en el peritoneo. El peritoneo lo vamos a ver que es la cubierta serosa de los intestinos. Y es donde se llegan a localizar los embarazos ectópicos. ¿Sí? Hay embarazos ectópicos que se dan fuera del útero y se alojan ahí en el peritoneo. Normalmente no llegan a tener. ¿Sí? No llegan a tener. Entonces, pero bueno, ese fue el caso del hombre embarazado. ¿Maestra? De Nat Geo. Esta es la película, se llama, bueno, ahí está en inglés, pero es La piel que habito. que habita. Sí, tengo ganas de ver. Mira. La veo. Bien. Maxi. Bien. Cuando decrementa, o sea, cuando decrece la producción de andrógenos, que eso pasa después de los 40, ya vimos que la gráfica que empieza a decaer, pero sobre todo después de los 60, le llamamos andropausia. ¿Sí? Entonces, aunque en realidad pues, no hay cambio en la LH ni en la FSH. Lo que pasa es de que bueno, se empieza a formar menos músculo, menos huesos, ¿sí? menos vello facial, menos apetito. Los hombres siempre tenemos hambre, eso es una ley biológica. Y también hay decremento de la libido. ¿Sí? Les decía por ahí que, por ejemplo, el finasteride, la otra vez les platicaba que el finasteride, que se usa como tratamiento de crecimiento prostático y que resultó que también hacía crecer el pelo, podía llegar a producir, bueno, menos del 2% llegan a producir un problema de disfunción eréctil, pero también va a haber una baja de la libido precisamente porque bajan los niveles de dihidrotestosterona. ¿Sí? Bien. ¿El libido es el Libido. libido es ese? Libido. Sí. Libido es lo que se forma cuando te mueres. ¿Sí? Es la coloración que se forma cuando es la lividez, cuando los depósitos de sangre que se acumulan cuando alguien se muere. Esa es la lividez, esto es libido. El libido es el deseo sexual. Entonces, palabra para el glosario: libido, sin acento.
decrece el hematocrito. El hematocrito, palabra para el glosario. El hematocrito es la proporción de células rojas en el plasma. ¿Sí? Bien, sí, por favor. Porque pásame la siguiente presentación. Ya, pon aquí. Y dale inicio. Bien, vamos a hablar ahora, chicas. Vamos a darle que sigue, por favor. No se vayan. Vamos a hablar de ustedes. Bien, entonces, no es en serio, tienen que salir, vayan. Bien, entonces, en el caso de las mujeres, la mayor parte de los órganos sexuales son internos. Claro que sí tenemos órganos externos, el clítoris, los labios mayores y menores, ¿sí? Y el introito vaginal, que es la entradita, como dice. Bien, la vagina se encuentra por detrás de la uretra, ¿sí? Hay una cosa importante, en el caso de las mujeres, la uretra es pequeña, es corta. En los hombres, pues es más larga, es la más larga, bueno, a veces más larga que otras veces, pero siempre es más larga que la de la mujer. ¿Sí? Entonces, el hecho de que sea más corta la uretra, las predispone más a infecciones de vejiga, infecciones de orina. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el aseo. Seguramente desde chiquitas le dijeron que para asearse esta zona tenía que hacer de delante hacia atrás y no al revés. ¿Sí? Y es más fácil que se coloque la zona, ¿no? ¿Qué? La zona. Oh, sí, claro. Por eso es más trabajo con Bueno, de hecho, no. Sonda vesical. Cuando les tienen que poner un tubito ahí para que pero bueno, entonces tenemos lo que es la vagina, tenemos aquí lo que es el cuello uterino, del que ya hablamos en otra clase, ¿sí? Y lo que es el útero. El útero va a tener una capa muscular muy importante, que le llamamos miometrio, ¿sí? Y una capa interna, que es la que se descama en cada menstruación, que es el endometrio. Para el glosario. El miometrio es la capa muscular, está por debajo del endometrio. ¿Sí? Bien, vamos a tener las trompas de falopio y vamos a tener 2 ovarios, uno de cada lado. Durante las menstruaciones, de hecho, cada ovario tarda no un mes en ovular, sino 2. ¿Por qué? Porque después de cada ovulación, en el siguiente ciclo se van alternando. Primero es un ovario y luego otro. Entonces, técnicamente, cada ovario suelta un óvulo cada 2 meses. ¿Sí? ¿Sigue? Bien, aquí está más a detalle. Vamos a tener, se pueden identificar varias partes en el ovario. Vamos a tener lo que es los folículos. ¿Sí? Vamos a tener el cuerpo lúteo, que es la cicatriz que queda una vez que el folículo ha sido liberado, el óvulo ha sido liberado. Y vamos a tener cuerpos álbicas, que ya son el cuerpo lúteo que ya está completamente en fase de atrofia. Bien. Entonces, fíjense bien, el óvulo una vez que es liberado, se avienta un salto mortal. ¿Por qué digo esto? Porque una vez liberado, tiene que recorrer este trayecto que en términos, es la célula más grande del cuerpo, tan grande que se puede ver a simple vista sin necesidad de microscopio. Un puntito ahí chiquito, o sea, medio centímetro. Medio milímetro es lo que mide no es de gallina, ¿verdad? Pero entonces es una célula bastante grande. Pero en términos celulares es un salto mortal esto, ¿no? Como Homero tratando de saltar ahí el cañón de
voy a lograrlo, soy el rey del mundo. Entonces, tiene que aventarse este trayecto y entrar en la fimbria que literalmente lo aspira, y tiene que hacer todo este recorrido. Un error, ¿sí? Un error en este salto, o que la fecundación se dé ya muy cerca de esta zona, es lo que produce los embarazos ectópicos. El embarazo ectópico es todo aquel que no se da dentro del útero, sino que se puede dar en la trompa, o como les decía yo, se puede llegar a dar en el peritoneo. A la fecha ningún embarazo ectópico ha llegado a término. ¿Sí? ¿Y se queda ahí en la fimbria? ¿Mande? Los cuales no se dan. También en la fimbria se puede quedar. El asunto es de que como no es el endometrio, ¿sí? No va a tener los suficientes nutrientes y de hecho compromete al tejido. O sea, cuando se produce un embarazo ectópico aquí en la trompa, pues llega un momento en que la empieza a romper, ¿sí? Empieza a romper, la empieza a necrosar, entonces pues hay que quitarla, ¿sí? Y les queda una reserva. ¿Se necrosa la trompa? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien, igual la pubertad es cuando van a aparecer los cambios sexuales secundarios, y esto va a ser en este caso va a ser por los estrógenos, ¿sí? ¿Sí? Bien, algunos que determinan la aparición de la pubertad tienen que ver con factores genéticos, con la nutrición. Decía yo que si una persona está desnutrida, pues no regla, pero si hablamos de un niño desnutrido, ¿sí? Habíamos hablado de lo que es la menarca, ¿se acuerdan? La menarca es la primera menstruación. Entonces, si una niña está desnutrida, no va a tener su primera menarca. Es decir, su pubertad va a iniciar de forma tardía. Sí, se puede retrasar. De la localización geográfica, de la exposición a la luz, ¿sí? La composición de grasa. En gimnasia artística, gimnasia olímpica, cuando conocen muchos, allá por los 90s, empezaron a llegar niñas de 10, 12 años a competir. Se subió, creo que me parece que fue a 14, 15 años, se subió la edad mínima para poder competir en olimpiadas, porque las chinas estaban llevando niñas de 10, 12 años a competir, y pues eran niñas que les estaban postergando su desarrollo, estaba habiendo ahí un problema de desarrollo por el ejercicio excesivo, ¿sí? Entonces decíamos también que el exceso de ejercicio ya en una persona adulta puede también ocasionar problemas en la cantidad de menstruación, ¿sí? Y esto es por la cantidad de grasa. Bueno, una es por la cantidad de grasa y otra es por la cantidad de testosterona también, ¿sí? ¿Sí? De hecho, por ahí cuando vieron lo de, no lo vamos a alcanzar a ver con detalle, pero hicieron su tarea de resistencia a la insulina, donde ahí al final de cuentas hay un aumento, hay una discrepancia en la relación entre testosterona y estradiol, y lo que hace que ocurran ciclos anovulatorios y se genere el quiste. Entonces, esto es por un problema en el ingreso de la glucosa a la célula. ¿Sí? O sea, todo un fenómeno, una cascada. Pero yo no entendí eso. Entonces primero es la resistencia a la insulina y luego es ese, o primero... Primero la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina desencadena todo eso que termina en el desequilibrio hormonal. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a tener entonces, durante el ciclo, decíamos la otra vez que tenemos 3 ciclos: el menstrual, el ovárico y el endometrial. ¿Sí? Entonces, el menstrual tiene que ver con las hormonas. Tiene que ver con las hormonas, con la relación hormonal, controlada por las gonadotropinas. Vamos a tener el ciclo ovárico, que va a tener una fase folicular, una fase ovulatoria, que es muy cortita, que es cuando se da la ovulación, y una fase lútea, ¿sí? Y vamos a tener el ciclo endometrial, que tiene que ver con el crecimiento del endometrio. Decíamos que comienza con la menstruación, luego la fase proliferativa,
y al final la fase secretora, que es cuando alcanza su esplendor el embrión. ¿Sigue? Bien, vamos a tener entonces a nivel del ovario las células de la teca en la parte más externa, ¿sí? Que no son y solamente tiene receptores para LH, para hormona luteinizante, ¿sí? Son las que permiten la salida al final. Las células de la teca. ¿Ese dónde está, Julio? Es la capa más externa del folículo. Luego vamos a tener células de la granulosa, ¿sí? Y esa va a estar estimulada. Esas tienen aromatasa, ¿sí? Y estas van a ser estimuladas por, bueno, tiene receptores para los dos, pero principalmente FSH. Entonces, en las células de la granulosa, como tienen la aromatasa, van a sintetizar ¿qué? El estradiol. El estradiol se va a producir en las células de la granulosa, ¿sí? Entonces, si tenemos altos niveles de dihidrotestosterona, o sea, si tenemos muchos andrógenos, como puede ser en una chica que hace mucho ejercicio, ¿sí? Si tenemos demasiados andrógenos, mucha dihidrotestosterona, se va a inhibir la aromatasa, ¿sí? Y eso va a hacer que los niveles ¿cómo se llama? Que se inhiban los niveles de estradiol y de receptor luteinizante. ¿Y estradiol y estrógenos es lo mismo? Estradiol y estrógenos son. Sí. Estrógenos es en general, estradiol es, digamos, que la más importante. Como cuando decimos andrógenos, la más importante es la testosterona. ¿Sí? Bien, y este es el eje. Entonces, también tenemos el hipotálamo, la hormona liberadora de gonotropinas, ¿sí? Todo igual. Igual vamos a tener el estímulo de la hipófisis anterior, la producción de luteinizante y la producción de folículo estimulante. La luteinizante decíamos que va a estimular a las células de la teca que van a producir andrógenos y va a producir progestágenos, ¿sí? La progestina. Los andrógenos van a pasar a las células de la granulosa y aquí se va por la aromatización, se van a producir los estrógenos. ¿Sí? Bien. Los estrógenos son o sea, el estradiol es el responsable no solamente de los cambios a nivel uterino, sino que es a nivel general. Todos los cambios sexuales secundarios ocurren por el estradiol. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el aumento en la captación de grasa, ¿sí? En los depósitos de grasa, entonces crecen las caderas, crecen las mamas, aumento en las glándulas sebáceas y todo eso. ¿Sí, por favor? Bien. Entonces, por ejemplo, en niños, ¿sí? Por ejemplo, actualmente, hay cosas que se tienen que hacer, no queda otra. Ahorita los niños que chiquitos que empiezan con problemas de alergia, los tienen que someter a tratamientos de esteroides. Entonces, los tratamientos de esteroides pueden bloquear la liberación de gonatropinas y eso puede llevar a que la pubertad se presente a una edad más tardía, ¿sí? En el caso de los adultos, los esteroides tienen el mismo ¿cómo se llama? Nivel de inhibición de la liberación de gonatropinas. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces aquí viene lo que es de la LH, pues se saca el colesterol, de ahí sale la prenolactona y de aquí se obtiene la progesterona, ¿sí? Del androsteliol se obtiene la testosterona, que es donde ahí se obtiene, dijimos, los estrógenos, ¿sí? Bien. Y bueno,
La progesterona, bueno, es lo que se va a estar liberando para que se esté, para el crecimiento durante la fase secretora del endometrio. ¿Sí? Bien, aquí están los ciclos entonces. El ciclo menstrual. Tenemos primero la FSH, cómo se produce el pico en el día 13 aproximadamente, y la LH produce su pico. De hecho, no viene aquí, pero si viéramos el pico de la GNRH, el pico de la GNRH estaría por aquí, ¿sí? O sea, se elevaría primero la GNRH para que estas dos se elevaran, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Okay? Pues ahí está la GNRH. Ah, perdón, este es el aumento en la FSH y en la LH va a producir un aumento en la producción de estradiol, ¿sí? Que lo vemos aquí, entonces los picos coinciden, están casi al parejo, y este aumento en el estradiol va a producir un feedback negativo, o sea, va a inhibir la producción de GNRH a nivel de hipófisis. ¿Sí? Ok. Entonces, la FSH va a activar las células de la granulosa, decíamos, y va a producir activina y inhibina. La activina va a estimular la FSH y la inhibina va a inhibir a la FSH. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí está, en el caso de la progesterona va a coincidir con el de la inhibina, ¿sí? Y decíamos que esta será la fase secretora del endometrio. Es decir, aquí está la fase endometrial, que es la menstruación. Perdón, en el ciclo endometrial tenemos la etapa menstrual, la menstruación. Tenemos la fase proliferativa. Regrésate, por favor. 2. Ahí. Vean cómo aquí el incremento en el estradiol y bueno, los estimulantes también, pues dan como resultado, ¿sí? Ahí. Da como resultado la fase proliferativa, que es cuando empieza a crecer. Y una vez que alcanza su máximo el endometrio, se sostiene por los impulsos de progesterona. ¿Sí? Decíamos pues que la caída brusca en la progesterona, decíamos que es pues el estímulo para la fase menstrual. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la ovonia, que es un estado temprano del óvulo, ¿sí? Bueno, se producen hasta 7000, ¿sí? Producen 7000 y durante las semanas 8 y 9 de la gestación y se quedan en meiosis 1, ¿sí? Entonces se convierten en ovocitos primarios. El número de ovocitos primarios decrece en la infancia de más o menos de 1 a 2 millones con los que se nace. O sea, las chicas nacen con 1 o 2 millones de ovocitos primarios y desciende hasta 400,000. Este número es el que les da su carga de óvulos para toda la vida, ¿sí? Desde luego que no todos llegan a término. Entonces, están rodeados pues por las células de la granulosa y se le conoce como folículos primarios y se encuentran completos antes de los 6 años de edad. Perdón, 6 semanas de nacimiento. Entonces aquí está el folículo primordial, que es la zona del folículo preantral, ¿sí? Esta es la célula de la teca, ¿sí las ven? Es la capa más externa, por eso es la que permite la liberación del óvulo, ¿sí? Las células de la granulosa son las que están rodeando
al óvulo. Entonces cuando se libera, pues queda una pequeña cicatriz, ¿sí? Que al cerrarse se convierte en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que se encarga de secretar la progesterona, ¿sí? Esos 14 días posteriores a la ovulación son los que mantienen la fase secretora del endometrio, ¿sí? Y que degenera, termina degenerando, ¿sí? Después de esta degeneración, si ocurre un embarazo, la placenta es la que se va a encargar de mantener los niveles de progesterona, ¿sí? Además empieza a producir la otra hormona que decíamos que es la hormona gonadotrópica coriónica, ¿sí? Que es la que se detecta en el embarazo. ¿Sí? Ahí, o cuando tienes quistes ováricos, o sea, ¿por qué no menstruas así cada mes? ¿O porque hay irregularidades? No se menstruan cuando hay quistes ováricos porque se produce un quiste, o sea, se muere el óvulo, ¿sí? Y se produce, o sea, se llena de líquido, es lo que forma el quiste. Entonces, el hecho de que no haya un óvulo produce un ciclo anovulatorio, ¿sí? Y pues se altera el ciclo. Entonces, tiene que esperar a que que empiece el ciclo en el siguiente ovario para que pueda haber una menstruación. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, la hormona luteinizante, ¿sí? Va a producir la progesterona. Va a producir la progesterona y Que es el cuerpo lúteo. sí, perdón, el cuerpo lúteo, sí. Bueno, va a facilitar lo que es la ruptura, o sea, tiene que ocurrir todos estos cambios para que se dé la ruptura de las células de la teca que permitan la liberación del óvulo. ¿Sí? Así. Sigue. Ok. Bien, la hormona luteinizante, pues activa la producción de prostaglandinas en las células de la granulosa, la FSH, además, a veces, un poco de LH también, estimula el incremento de plasminógeno, ¿sí? Se convierte el plasminógeno en plasmina. Las prostaglandinas E y F, pues no se sabe bien, dice aquí. Sí. Está el cuerpo lúteo, provee lo necesario para la implantación, decíamos, ¿sí? El 80% se produce el 80% por células de la granulosa y 20% por células de la teca. Y si no hay fertilización, se degenera en 14 días, ¿sí? Produciendo la cicatriz que se conoce como cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿sí? Creo que entonces, me quedó bueno del cuerpo lúteo, cada célula de la que es 80% y 20, ahí se da el estadio con la granulosa y la otra. Ahí. Bien. ¿Cómo se llama? Preguntabas por el estradiol. El estradiol se produce aquí en la célula de la granulosa. Ajá, pero el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está aquí. ¿Y ese tiene esa célula? Sí, el cuerpo lúteo que produce progesterona, 80% lo producen las células de la granulosa que quedan ahí. Junto con el estradiol. Junto con el estradiol, sí. Pero ahorita, regrésate a la gráfica, por favor. Más. Ahí está el estradiol. El estradiol, fíjate cómo decae después de la ovulación, decae y luego hay un pequeño pico. Este pico es debido a las células de la granulosa que quedan todavía en el cuerpo lúteo. ¿Sí? Aquí vamos a terminar.
ya nos pasamos el tiempo, vamos a concluir con esto. Entonces el colesterol se convierte en pregnenolona, ¿sí? Y de aquí da lugar a la 17-18 progesterona, que se convierte en androstenediona. Esta, una se convierte en testosterona, que por aromatización se convierte en estradiol, y ambas se convierten en estrona, que también son estrógenos, ¿sí? Y eso ocurre en una parte es en las células de la teca y esta parte de la aromatización ocurre en las células de la granulosa. Creo que ya terminamos. ¿Todavía no? Bueno, esto es lo de la ovulación, ¿sí? Que se da en el día 14, gracias al pico de la LH, que no está ahí. ¿Sigue? Aquí está el estradiol, ¿sí? Producida por el cuerpo lúteo, lo que comentábamos ahorita. Y aquí está lo de las fases proliferativas, la que se da después de la menstruación, la fase secretoria que alcanza su máximo, el endometrio, y luego la fase menstrual, que es cuando se da la descamación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está la respuesta sexual. Esto ya no lo vamos a revisar en esta ocasión. Dale fin. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, ¿sí?